Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a una clase más de nuestro curso de Máquinas Eléctricas 1 o también llamado Máquinas Eléctricas Estáticas. Vamos a continuar desarrollando ejercicios prácticos de circuitos magnéticos. Ya hemos desarrollado dos primeros ejercicios. Un primer ejercicio de un circuito magnético rectangular de una sección constante sin entrehierro. El segundo ejercicio, también un circuito magnético rectangular sin entrehierro pero con sección uniforme, donde acá nosotros no aplicamos el método de, por ejemplo, del tanteo o ley de circuitación, sino que desarrollamos este ejercicio en base a puras fórmulas de magnitudes de los circuitos magnéticos que hemos trabajado en una de las clases anteriores. Muy bien, vamos a ver ahora este tercer ejercicio, que también vamos a tener un circuito serie rectangular sin entrehierro de secciones diferentes, pero esta vez vamos a aplicar el método del tanteo para poder ir poniendo en práctica todos los métodos especiales que hemos trabajado en las clases anteriores. Muy bien, ¿qué me dice el tercer ejercicio? En la figura se muestra un núcleo de material ferromagnético. El material es acero, níquel, cromo. Se pide calcular lo siguiente: a. Determinar la fuerza magnetomotriz de la bobina de magnetización para producir un flujo de 100.000 Maxwell. Recuerda que el flujo, en una de las clases anteriores hemos visto sus unidades. Normalmente su unidad de flujo magnético era el Weber, ¿verdad? Pero también lo podíamos representar como Maxwell en otro sistema. Eso lo hemos trabajado en clases anteriores. Así que si tú no has visto esas clases, por favor te recomiendo que le des un repaso a las clases de magnitudes en los circuitos magnéticos. La letra B me pide calcular el número de espiras de la bobina si por esas espiras va a circular una corriente de 10 amperios. Y la letra C me pide calcular el flujo magnético suponiendo que la fuerza magnetomotriz vale 4600 amperios vueltas. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Para ello ya hemos trabajado en las clases anteriores los casos posibles, cómo es el método de solución, aplicando ley de nodos, ley de circuitación, quizás método del tanteo. Si tenemos otro tipo de circuito, quizás el método de la ecuación de la gráfica o ecuación de la recta, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar. Como venimos trabajando nosotros ya, recuerda que lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro circuito análogo, ¿verdad? Muy bien, si tú te das cuenta, ahora la bobina está en esta parte de acá. Ahí está el número de vueltas o espiras y por ella va a pasar una corriente de 10 amperios, me está indicando. Entonces quiere decir que por acá yo voy a tener ahora mi fuerza magnetomotriz. Aquí voy a tener N y la corriente I. Esa es mi fuerza magnetomotriz. Si tú te das cuenta, en la gráfica nosotros vamos a tener dos partes. Esta primera parte va a ser 1 porque mide 1 centímetro, al igual que esto de acá, es decir, esto va a ser uno solo, ¿no? Esta es una sección, por ejemplo, de 1 centímetro de ancho. Y esta parte de acá, lo voy a poner de verde, va a ser otro tipo de sección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su ancho, ¿cuánto mide? 1.5 centímetros. Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos a tener entonces una reluctancia para la parte amarilla y una reluctancia para la parte verde. Entonces acá tengo así, que sea la reluctancia magnética de la parte amarilla, le voy a llamar la reluctancia magnética A, y por acá voy a tener la reluctancia magnética de la parte verde, le voy a llamar la reluctancia magnética B. Ahí está, listo. Ahora vamos a ver el flujo. Vamos a borrar esto que hemos puesto. Ahí está. El sentido aquí en esta gráfica no me muestra el sentido del flujo, así que vamos a identificarlo. Recuerda que el sentido del flujo lo vamos a hacer con la regla de la mano derecha. En este caso, el flujo estaría iniciándose acá en esta bobina cuando circula esta corriente. Entonces la regla de la mano derecha te dice lo siguiente: que tu pulgar va a apuntar, va a dirigir, mejor dicho, por donde entra la corriente. La corriente está ingresando por acá. Entonces más o menos va a estar así, ¿no? Ahí está tus 4 dedos y tu pulgar está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Porque haz como que estos 4 dedos sean por donde va a fluir la corriente. Es decir, la corriente, mira, viene por acá y está junto a tus 4 dedos hacia el interior de tu mano, de tu palma, y la corriente va a ingresar por acá, va a salir por acá y vuelve a ingresar así. Entonces
¿dónde está apuntando tu pulgar? Hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, si está apuntando hacia abajo, quiere decir que el flujo está también así hacia abajo. Está hacia abajo, es decir, está en este sentido, en el sentido horario. Muy bien, entonces como ya identificamos el flujo, lo vamos a dibujar acá. Ahí está el flujo. Bien, tú sabes que por donde ingresa el flujo en la reluctancia es positivo, convención de signos, y por donde sale negativo. Positivo y por donde sale negativo. Pero en la fuerza magnetomotriz por donde ingresa es negativo y por donde sale positivo. Listo, ya está. Ya dibujamos nuestro circuito análogo. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a poner por acá, es calcular las áreas útiles, las dimensiones, en este caso las longitudes medias. Muy bien, vamos a calcular primero, vamos a poner por acá que yo voy a calcular la longitud media de la parte A, que era esta parte de amarillo, ¿verdad? Esto de acá, esta longitud media y esta de acá, es decir, la suma de ellos dos lo voy a calcular, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos algo, que todo esto de acá, desde esta zona hasta esta zona de acá, a ver, de esta zona a esta zona, ¿cuánto vale? 10 centímetros. Pero yo no quiero todo eso, yo quiero solamente de aquí hasta acá. Entonces, si todo esto vale 1.5, ¿cuánto valdría este pedacito? Si esto lo parte así en la mitad, ¿cuánto valdría este pedacito de acá? Valdría 1.5 entre 2, ¿no? Que sería 0,75. Y acá también tendría 0,75. Es decir, 0,75 y 0,75 me da 1.5, ¿verdad? Entonces voy a poner acá la longitud media de la parte A va a ser igual a 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque tengo acá, ¿no? 1 y 2. A 2 veces, ¿cuánto vale toda esta parte de acá? 10 centímetros, ¿verdad? Sería a 2 veces 10 centímetros menos 0.75 y 0.75. ¿Cuánto me da? 1.5, ¿verdad? Menos 1,5. Ahí está. ¿Cuánto me vale la longitud media de esa parte A, que es la parte de amarillo? Vamos a tu calculadora. 2 por 10 menos 1.5. ¿Cuánto vale? 17 centímetros. 17. Voy a poner bien en centímetros. 17 centímetros. Muy bien. Ahora voy a calcular la longitud media de la parte B. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar. Y ahora voy a calcular yo la longitud media de la parte B, que son aquellas secciones que tienen un ancho de esto de acá, ¿no? En la parte A tenía un ancho de 1 centímetro. La parte B tiene un ancho de 1.5 centímetros. Estos dos. Entonces la longitud media sería esto de acá. Esto de acá más esto de acá. Si todo esto de acá, desde este punto, vamos a poner con azul, si desde acá, a ver, desde acá hasta acá, ¿cuánto vale? 10 centímetros, pero yo quiero solamente lo de rojo. Entonces, si todo esto vale 1, la mitad, es decir, este pedacito, ¿cuánto valdría? 0,5. Y este otro pedacito, 0,5. 0,5 y 0,5, ¿cuánto me da? 1, ¿verdad? Entonces, mi longitud media en B sería 2, porque tengo dos partes, 1 y 2, por 10 menos 1. ¿Cuánto es eso? 10 menos 1, 9. Por 2, 18 centímetros, ¿verdad? Entonces la longitud media en B, ¿cuánto sale? 18 centímetros. Ahí está. Vamos a borrar lo que hemos escrito por acá. Muy bien. ¿Qué más podemos calcular? Vamos a calcular ahora las áreas útiles. Las áreas útiles o el A sub M, que considera la sección solamente del material ferromagnético, no considera los aislantes. Profesor, ¿y cómo sabe que este núcleo está formado por chapas, por láminas
y no si fuera un núcleo sólido, porque te dan el factor de apilamiento. Cuando te dan el factor de apilamiento quiere decir que tu núcleo está conformado por láminas y por aislantes. Entonces tenemos que hallar el área útil. Vamos a calcular el A sub m de la parte A. El A sub m de la parte A. Tú ya sabes que el A sub m lo calculas como A, que es el ancho, por B, que vendría a ser la profundidad o el espesor del núcleo, por el factor de apilamiento. Reemplazamos valores para calcular el área útil, el A sub m, de la parte A. La parte A es lo de acá arriba, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto es el ancho? 1 centímetro. Muy bien, que es A. Vamos a poner el ancho, 1 centímetro. Por B, que es la profundidad o el espesor, aquí te lo da 5 centímetros. Por 5. Por el factor de apilamiento, ¿cuánto vale? 0,9. 0,9. Vamos a poner bien ese 9. Ahí está. ¿Cuánto es el resultado del área útil o el área del material solamente de esa parte de ese núcleo? Vamos a la calculadora. Sería 1 por 5 por 0,9. Eso me da 4,5 centímetros cuadrados. Recuerda, área es centímetros cuadrados. 4,5 centímetros cuadrados. ¿De dónde sale el centímetro cuadrado? De acá. 1 centímetro por 5 centímetros sería 5 centímetros cuadrados. Por 0,9 ya te da los 4,5 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular acá el área útil, el área del material de la parte B, ¿no? De esas dos columnas verticales que están de B. Igualito, el ancho de la B, esto es la parte B. ¿Cuánto es su ancho? 1,5, ¿verdad? 1,5. Ahí está, 1,5 centímetros. Por la profundidad o espesor del núcleo, que te lo da 5 centímetros. Por el factor de apilamiento, que vale 0,9. 0,9. Calculamos entonces el área útil, el A sub m, de la parte B. Recuerda que este es un ejercicio de un circuito CR rectangular sin entrehierro, pero con diferentes secciones. 1,5 por 5 por 0,9. ¿Cuánto te da ese valor? 6,75 centímetros cuadrados. Ahí está, 6,75 centímetros cuadrados. Esto, estimados amigos, son los dos primeros pasos que siempre debemos hacer cuando vamos a desarrollar ejercicios de circuitos magnéticos. El tercer paso, todo esto lo hemos trabajado teóricamente en las clases anteriores, así que si tú no has visto, si te vienes a aventurar solamente para ver cómo desarrollar, te recomiendo que primero mires teoría. Siempre es bueno mirar la teoría y luego empezar a desarrollar. Cuando tú dominas teoría, desarrollar ejercicios de circuitos magnéticos se te va a hacer muy sencillo. Muy bien, vamos a analizar. Primero, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? La letra A. Determinar la fuerza magnetomotriz de la bobina de magnetización para producir un flujo de 100.000 Maxwell. Entonces la A, la incógnita, es la fuerza magnetomotriz, N por I. Y el dato, el flujo. Ah, muy bien, profesor. Eso me acuerda mi parte teórica. Se pone letra A, un casito, ¿verdad, profesor? Claro que sí. Aquí el dato que te está dando, vamos a poner acá, el dato que te da es el flujo. ¿Y qué es lo que te pide hallar? La fuerza magnetomotriz, N por I. Ah, profesor, ya me acuerdo. Estoy en uno de los casos, claro que sí. Si no me equivoco, es el primer caso del circuito CR rectangular sin entrehierro de secciones diferentes. Muy bien. Profesor, cuando yo tenía ese caso, ¿qué es lo que hacía? Como tú tienes como dato el flujo, lo que vamos a empezar es a calcular las densidades de flujo magnético de cada lado, es decir, de la parte A, que son las columnas horizontales, y de la parte B, que son las columnas verticales. Muy bien, profesor. Entonces,
Tú sabes una fórmula muy importante, que la densidad de flujo, ¿cómo lo calculabas? Como el flujo magnético entre el área útil. Fórmulas básicas que debemos saber y hemos trabajado. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer acá calcular es mi densidad de flujo magnético de la parte A primero. ¿Cómo sería? El flujo de la parte A entre el área útil, el A sub M de la parte A. Profesor, ¿cuál es el flujo de la parte A? El flujo te lo dan como dato. 100.000 Maxwell. Esta vez te dan las unidades en Maxwell. 100.000. Ahí está. 100.000 Maxwell. Entre el área, profesor, de la parte A, ¿cuánto te salió? 4,5 centímetros cuadrados. 4,5. Vamos a poner centímetros cuadrados. Y acá arriba también le voy a poner así, max de Maxwell, ¿ya? Ahí está. Voy a mi calculadora para calcular lo que es la densidad de flujo magnético de esa parte A. Vamos a ver. Ahí está. 100.000 entre 4,5 centímetros cuadrados. ¿A qué es igual eso? Eso es igual a 22.222,22. 22.222, puro 2, no, puros patitos, 22. A ver, vamos a ver. Claro, es 100.000 entre 4,5. Ahora, la unidad Maxwell entre centímetros cuadrados, cuando tú utilizas del flujo en Maxwell y el área en centímetros cuadrados, tu densidad, estimados amigos, te va a salir en Gauss. Y esta unidad también la hemos visto en una de las clases anteriores, así que recuerda las clases que hemos trabajado de magnitudes en los circuitos magnéticos. Muy bien, profesor, tú ya calculaste, en primer lugar acá, vamos a poner así un asterisco, hemos calculado la densidad de la parte A. Ahora voy a calcular la densidad de flujo magnético de la parte B. Densidad de flujo magnético de la parte B. Vamos a poner bien esa B. Ahí está. Se calcula como el flujo de la parte B entre el área útil, el A sub M de la parte B. Profesor, ¿cuál es el flujo de la parte B? El flujo en la parte B sería el mismo flujo en la parte A. ¿Por qué? Porque tu circuito es serie. Está en serie. Y en un circuito en serie, como si fuera la corriente, viene a ser lo mismo. Entonces, el flujo en la parte B sería 100.000. Ahí está 100.000, que es el dato. 100.000 Maxwell. Entre ahora el área de la parte B, que te salió 6,75. 6,75 centímetros cuadrados. Vamos a la calculadora para poder calcular la densidad de flujo magnético en B. Vamos a ver acá. Calculadora, 100.000 entre 6,75. ¿Cuánto te sale eso? 14.814,81. 14.000, a ver, un ratito, vamos a poner acá. 14.000, a ver, vamos a seleccionar el lápiz. Listo. 14.814,81. 14.814,81. Unidad, el Gauss, ya tú sabes. El Gauss, porque estamos trabajando el flujo en Maxwell. Listo, ya está. Profesor, ¿para qué usted ha calculado las densidades de flujo magnético?
Esto es lo primero que vamos a hacer. Cuando tenemos este caso del dato del flujo y me piden NI, lo primero que vamos a hacer es calcular las densidades. Profesor, y ahora lo segundo que voy a hacer, ¿qué es? Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestras curvas. Vamos a poner acá curvas. Vamos a ir a nuestras curvas para calcular la intensidad. La intensidad de campo magnético de cada parte, de la parte A y de la parte B. Ahí está, vamos a calcular la intensidad. Muy bien, entonces abrimos nuestra tablita de curvas. Profesor, ahora ¿cuál utilizo? ¿Cuál es el material? Primero hay que ver las unidades. Tú vas a entrar con las unidades de la densidad, Gauss. Profesor, acá tengo kilolíneas pulgadas, no es. Profesor, acá tengo kilolíneas pulgadas, tampoco. Profesor, acá tengo Weber por metro cuadrado, tampoco es, profesor. Aquí tengo, aquí no tengo, aquí no me da la unidad, a ver. Densidad, Weber por metros cuadrados, tampoco, profesor. Profesor, acá, Gauss. Ah, ya, muy bien, ya te ubicaste. Vamos a copiar esta tablita. Vamos a abrir un Paint para poder llevarlo a nuestra pizarra y poder trazar correctamente nuestras líneas y así obtener lo que buscamos. Ahí está. Vamos a copiar. Vamos a cortar esta tablita. Listo. Vamos a llevar nuestra tablita por esta parte de acá. Ahí está. Ya, profesor, ya lo tengo. Mi densidad es en Gauss. Muy bien. Ahora tengo que entrar con el material. El material es acero, níquel, cromo. Ahí acá buscamos. ¿Qué dice acá? Acero de fundición, acero al níquel cromo. Ahí está. Acero al níquel cromo también. A ver. Acero, níquel, cromo, ¿no? Ajá. Sí es. Acero de fundición, acero al níquel cromo, acero al níquel cromo. A ver, dos veces, a ver. Si es así, de repente... sí, está bien, es la misma curva. Claro que sí. Ahí está. Entonces nosotros vamos a trabajar... Ay, pero ¿por qué está con una X? Si no me equivoco, este es el corte y aquí seguiría, ¿no? Así más o menos funciona esto. Acero al níquel cromo. Acero, níquel, cromo. Y ok. Entonces, nuestras curvas que vamos a utilizar, vamos a sombrearlo, es este de acá, pues, ¿no? Este de acá está muy grueso. Ahí está. Este de acá. Acero, níquel, cromo. Muy bien. Ahora voy a primero calcular mi intensidad de campo magnético para la parte A. Vamos a ver cuánto me sale. ¿Cuánto es la densidad en la parte A? 22.222. Mira, acá está la densidad, pero cada valor lo debo multiplicar por, ¿qué dice? 10 al cubo, es decir, por 1000. Muy bien. Entonces, si tú ves acá, este es 20, este sería 21, 22, 23, 24 y 25. Yo estoy en 22.222, más o menos estoy por aquí. Vamos entonces a trazar. Vamos a poner la regla para poder trazar. Aquí sería 21, 22, aquí más o menos 22.222. Más o menos por ahí. Y trazamos. Ahí está. Muy bien. Entonces acá yo lo que he trazado es BMA. Muy bien. Ahora, como ya lo intersecté con la curva de acero, níquel, cromo, lo que voy a hacer es ahora a proyectarlo hacia abajo. Vamos a
Vamos a reducir el tamaño para poder proyectarlo. Ahí está. Y lo voy a proyectar hacia abajo. Más o menos por ahí, ¿no? Y lo proyecto. Listo. Vamos a ver ahora. ¿Cuánto es? Ah, ya, los X es para esto, mira. Esto es 2X y acá también su valor correspondería a 2X de acá. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Si utilizas el X, un X nada más, su valor sería lo de acá, ¿no? Entonces ahí está, 22.222. 22.222. Eso fue el valor que nos salió. Sí, 22.222. Muy bien. Ahora, ¿cuánto sería su intensidad? ¿Cuánto sería la intensidad, estimados amigos? Vamos a cámara. Vamos a ver. Ahí está. Como es 2x acá arribita, entonces tengo que ver el rango superior. Vamos a ver. Más o menos, mira, aquí está 1500, 2000. A ver, quiero ver bien, este es 1000. Sería 1100. A ver, 1200. A ver, no está, a ver. Este es 1000 y 2000. Aquí es 1500. Más o menos por 1000. Acá sería 1750, ¿verdad? 1750. Más o menos por 1550 por ahí. Entonces, de curva decimos que la intensidad, vamos a ponerlo bien por acá. A ver. De curvas podemos decir que la intensidad nos ha salido, le hemos calculado más o menos un aproximado de 1550. ¿Cuál es la unidad? Acá que dice amperio vueltas por centímetro, ¿verdad? Mira acá. No se ve bien. Vamos a ver acá nuestras curvas. Amperio vuelta por centímetro. Ahí está. Amperio vuelta por centímetro. Listo, ya calculé la intensidad de campo magnético en A. Ahora voy a calcular la intensidad de campo magnético en B. ¿Cuánto es ese valor? A ver. B me salió 14.814. A ver, vamos por acá. 14.814. Recuerda que todo la cable vertical se multiplica por 1000. Acá sería 11.000, 12.000, 13.000, 14.000. Más o menos por acá. 14.814. Y lo intersectamos aquí. Ahora lo vamos a prolongar hacia abajo. Lo prolongamos hacia abajo para calcular ahora la intensidad. A ver. Ahí está. Muy bien, vamos a ver, a ver. Como es acá un X, sería, tengo que verlo en la parte de acá, ¿verdad? En la parte de acá abajo. Más o menos sería, mira ahí como que nuestra imagen está un poquito chueca, si no me equivoco. Sí. Más o menos estamos hablando de unos 50, ¿no? Más o menos, creo que por pegar acá la imagen está un poquito chueca. Más o menos estaría así, ¿no? Unos 50. 50, entonces acá decimos que la intensidad sería 50 amperios vueltas por centímetro. Listo. Profesor, ya calculé ahora las intensidades. ¿Cuál es el tercer paso que yo debo hacer? Porque yo quiero calcular yo este NI, es decir, esa fuerza magnetomotriz. Muy bien. El tercer paso que tú vas a hacer es aplicar tu ley de circuitación en tu circuito análogo. Entonces empezamos por acá en el sentido horario, así. El flujo, primer signo que agarra es el más, sería flujo. A ver, sería flujo de A. Flujo de A por la reluctancia magnética en A.
Continuamos, sentido horario. ¿Qué signo agarra? El menos. Menos n por i. Poner bien ese n. Menos n por i. Ahí está. A ver un momento que el mouse me está fallando. Vamos a borrar bien ya. Ahí está. Menos n por i. Continuamos sentido horario. Ahora que toca el más. Más el flujo magnético de B por la reluctancia magnética en B. ¿Y eso a qué se debe igualar? A 0. Ahora, nosotros habíamos sabido que ese flujo por reluctancia, ¿cómo lo podíamos representar? Como la intensidad por su longitud media, ¿verdad? Aquí sería entonces la intensidad de campo magnético A por la longitud media en A, más la intensidad de campo magnético en B por la longitud media en B. Y eso es igual, esto de acá que está de negativo lo voy a pasar como positivo, n por i. Y eso es lo que me pide, n por i. Muy bien, yo tengo la intensidad en A, claro que sí. ¿Cuánto vale? 1550. 1550. Tengo la longitud de A, claro que sí. ¿Cuánto vale? 17 centímetros. 17 centímetros. Más tengo la intensidad de campo de B, claro, 50. Tengo la longitud media de B, claro que sí. ¿Cuánto nos salió? Inicialmente, ¿cuánto lo calculamos? 18 centímetros. Por 18 centímetros. Esto es igual a NI, que es lo que me pide hallar, es decir, a la fuerza magnetomotriz. Vamos a ver. Vamos a la calculadora para calcular ya el resultado final. Sería 1550 por 17 más 50 por 18. ¿Cuánto me da eso? 27.250 amperios vuelta. 27.250 amperios vueltas, que es la unidad de la fuerza magnetomotriz. Ahí está, estimados amigos. Ya nos salió el resultado. Muy bien, eso es lo que te pedía calcular en la letra A. ¿Qué es lo que te pide calcular? La fuerza magnetomotriz. ¿Cuánto te da el resultado? 27.250 amperios vuelta. Vamos ahora a desarrollar la parte B. Aquí miren, hemos hecho uso de nuestras curvas. Ya hemos explicado cómo utilizarlas. Calcular el número de espiras de la bobina si la corriente que circula por ella es 10 amperios. Es muy fácil. Tú sabes que N por I lo acabas de calcular. ¿Cuánto es? 27.250 amperios vuelta. Te pide calcular el número de espiras si te da la corriente que vale 10 amperios. Entonces sería 27.250 amperios vueltas entre 10 amperios. 10 amperios es, ¿no? A ver. Sí, 10 amperios. Simplificamos amperios, amperios, se va un 0. ¿Y qué me queda? Que el número de vueltas es 2725 vueltas. Ahí está. Y listo. Ya calculamos el número de vuelta, estimados amigos. Vueltas o también llamado espiras, ¿no? Listo. Dice calcular el número de vueltas o espiras. Ahí está. El número de espiras sería 2725 espiras. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos en la parte. Vamos a ver acá. Aquí está. Vamos a la parte C. Vamos acá. Vamos por acá arribita. La parte C. ¿Qué me pide calcular en la C?
Suponiendo una fuerza magnetomotriz de 4600 amperios vueltas, calcular el flujo. Ah, profesor, ahora el dato, es la fuerza magnetomotriz. Y la incógnita, profesor, es el flujo. Ahora, el caso se invirtió con respecto a lo que desarrollamos en la parte A. ¿Cómo entonces desarrollamos cuando teníamos este caso? Cuando era un circuito SI rectangular sin entrehierro de secciones diferentes, porque tengo dos reluctancias. ¿Cómo lo hacíamos? No lo podíamos hacer de forma directa, ¿no? Porque si tú dices, ah, profesor, yo puedo calcular entonces el de acá, ¿no? La intensidad. Lo puedo calcular, se calcula NI entre longitud media, porque el dato es NI. Muy bien, pero este NI es para las dos reluctancias. Si tú haces esto, estás equivocado. Estás asumiendo acá que la reluctancia es uno solo, pero no. Acá tienes dos reluctancias, como si fuera, ¿no? Como circuitos eléctricos. Acá tenés un voltaje y dos resistencias. ¿Qué hacías? Divisor de voltaje. Pero acá no puedes dividir la fuerza magnetomotriz. ¿Por qué? Porque no sabes el valor de las reluctancias. Entonces, para poder desarrollar este tipo de casos, y lo hemos trabajado de manera teórica, ¿qué aplicamos? El método del tanteo. Entonces, vamos a aplicar el método del tanteo. Muy bien, vamos a asumir nosotros inicialmente un flujo, es decir, asumamos que ya vamos a conocer un flujo. Vamos a poner acá, voy a asumir un flujo 1 inicialmente. Vamos a ponerle que vale 90.000 Maxwell. 90.000 Maxwell. ¿Ya? Ahí está, 90.000 Maxwell. Ahora, como yo he asumido el flujo, yo puedo calcular las densidades. La densidad en la parte A, ¿cómo sería? Al flujo, ¿verdad? Por la fórmula, aquí lo tenemos. Al flujo, es decir, el flujo que he asumido, 90.000 entre el área de la parte A, que sería 4,5. 4,5. ¿Cuánto es esto? Vamos a la calculadora y pongo 90.000 entre 4.5 centímetros cuadrados. ¿Cuánto me da eso? 20.000. 20.000, ¿qué cosa, estimados amigos? 20.000 Gauss. Ahí está, muy bien. Ahora voy a calcular ahora la densidad en la parte B, que sería el flujo mismo que he asumido, 90.000 Maxwell entre su sección útil, que es 6,75 centímetros. Ya no le pongo las unidades, vamos a hacer cálculos directos más rápido para no alargar mucho el video. ¿Ya? 90.000, ahí está, entre 6.75. Y esto me da 13.333. 13.333,33 Gauss. Muy bien. Profesor, ahora, ¿qué hago con esos valores? Con estos valores nosotros nos vamos a nuestra curva, pues. Y calculo la intensidad de campo en la parte A y calculo la intensidad de campo en la parte B. Es decir, voy a regresar a trabajar a esta parte de acá. Entonces, 20.000 Gauss. Vamos por acá. Acá está. Tú ya sabes que el material es acero, níquel, cromo, ¿no? A ver. 20.000 Gauss. Sabes que acá en el eje vertical es 20 y por 1000, ¿verdad? Ahí está. Mira aquí y aquí nomás se intersecta, ¿no? Con la curva de arriba. Ahora vamos a proyectarlo hacia abajo. Aquí está y listo. Vamos a más o menos ponerlo así, tratando de corregir ese error de gráfica que hay, ¿ya?
Ahí está. ¿Cuánto nos da? ¿Qué es? 2x. Entonces te voy a ver en la parte superior. Mira. Si acá es 500, acá es 0. Este es 0, el origen, ¿no? 0. Entonces más o menos por acá debe ser 250. Más o menos 300 por ahí. 300 más o menos me está saliendo. ¿No? 300, a ver, a ver. No, 250 es por acá. A ver, si lo dividimos, acá sería 0. Bueno, sí, 200, 300, 4. Casi como 350 en realidad. Entonces acá ya calculé yo la intensidad en la parte A. Me está saliendo unos 350 amperios vuelta por centímetro. Ahora voy con la densidad de flujo en la parte B. 13.333. Vamos a ver. Vamos a poner en horizontal nuestra regla. Estamos aplicando método del tanteo. 13.000, acá es 11.000, 12.000, 13.000. Por acá es 13.500 más o menos, por ahí. Y listo. Ahí está. En esta parte, este de la flecha, perdón, de la curva con una X. Entonces tengo que ver acá en la parte de abajo. Más o menos, mira, la misma altura, mira, de lo que yo he trazado. Aquí, mira. Entonces, más o menos ahí. Pero no crea que es 350, ¿eh? Porque acá es un X nada más. Y acá, no, acá también se trazó con un X, ¿no? O con 2X. A ver, a ver, a ver. Ah, no, acá se trazó con 2X, pues me estaba confundiendo con en el caso B. Ya, entonces acá sí solamente es con un X, entonces tengo que ver en la parte de abajo, ¿no? Es similar, ¿no? En vez de 350 ahora sería ¿cuánto? 35, ¿verdad? Porque acá tengo 50, mira. Entonces, ya calculé la intensidad en la parte B de mis curvas al día 35 amperios vueltas por centímetro. Ahí está, 35 amperios vueltas por centímetro. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una vez que tú ya tienes las intensidades de campo, aplicas nuevamente tu ley de circuitación. Es decir, vas a aplicar esto de acá. Esto de acá. Esto te va a quedar, ¿no? Nuevamente eso. Entonces te va a quedar de la siguiente manera. Pues no vamos a copiarlo nada más. Vas a tener así, ¿no? La intensidad. Poner así, intensidad en A por la longitud media de A más la intensidad de B. Vamos a poner bien ese más la intensidad de B. A ver, está fallando un poquito el mouse. Por la longitud media de B. Y esto es igual a NI, ley de circuitación. Entonces, como tú tienes la intensidad de A, ¿cuánto te salió? 350. Por la longitud de A, ¿cuánto vale? 17, ¿verdad? 17. Más la intensidad de B, 35. Por la longitud de B, 18. Y eso debe ser igual o un aproximado a NI, que te lo da como dato, 4600 amperios vuelta. Vamos a ver si cumple. Debe ser igual o un aproximado, no siempre tiene que ser exacto, porque tú estás aplicando un método del tanteo, como su mismo nombre lo dice, estás tanteando el valor, no estás buscando un valor exacto. ¿Cuánto te sale? Mira, 6580 amperios vueltas. 6580 amperios vueltas, y el ejercicio te dice que debe ser aproximadamente 4600 amperios vueltas. Puedes decir entonces, que el valor asumido de este flujo 90.000 Maxwell es el correcto. No. ¿Por qué? Porque este valor es muy alejado a 4600. Entonces, como no cumple, ¿qué es lo que tenías que hacer ahora, estimados amigos? Asumir otro flujo. Eso es lo malo del método del tanteo, que tienes que ir asumiendo. Tú nunca sabes. Pero no vas a asumir entonces
Profesor, si el flujo 1 que yo asumí era 90.000, ahora profesor le pongo 95.000, pues. No, pues si tú le pones 95.000, esto te va a salir mayor. Entonces tú tienes que buscar que sea casi aproximado. Es decir, vas a hacer ahora un flujo menor al que tú ya asumiste. Un flujo menor. Vamos a ponerle, por ejemplo, 88.000. A ver. Vamos a ir bajando el valor. 88.000. Vamos a poner bien este 8. Ahí está. 88.000. Vamos a ponerle Maxwell, ¿no? Porque estamos trabajando con Maxwell. Ahí está. Nuevamente, entonces, estimados amigos, empezamos a calcular la densidad en A. Vamos de frente a poner valores, ¿ya? En la calculadora. ¿Cuánto sería el flujo? 88.000 entre el área en A, que sería 4,5. ¿Cuánto te sale eso? 19.555,55. 19.555,55 Gauss. Ahí está. Listo. Ya no pongo fórmula porque ya lo sabemos. Bueno, voy a estar repitiendo a cada rato. La densidad en la parte B. ¿A qué sería? El mismo flujo porque es un circuito serie. 88.000 entre su área, que es 6,75. Su área útil. 13.037. 13.037,037 unidad Gauss. A ver, 13.037, ya, muy bien. Ahora, a partir de estas dos densidades de cada parte, porque son secciones diferentes, voy a calcular la intensidad en A y la intensidad de B. ¿De dónde lo calculo? De acá de las curvas. Vamos a ver. Para la parte A, que es 19.555 era, o aquí he puesto 1955, no me vamos a ver, estoy confundiendo, vamos a ver bien. 88.000 entre 4,5 era la parte. 19.555. Me estaba confundiendo, acá me faltó un 5. Ahí está, 19.555. Entonces si vamos acá, 19.555 ya es casi 20.000, ¿no? Desde aquí 19.555 por aquí más o menos. Si yo lo trazo, vamos a trazarlo con rojo. Ahí está, ese es el material, ¿no? De amarillo, acero níquel cromo. Es 2X, estoy con lo de arriba. Vamos a acomodar esto más o menos. Y vamos a prolongar. Ahí está. Vamos a ver cuánto tenemos acá. Como es 2X, aquí ves 2X, esta es la curva, vamos acá, en la parte superior. Mire, si esto es acá es 0, más o menos acá sería 250, más o menos unos 240 por ahí. 243 por ahí. Entonces, ¿cuánto te ha salido? Me ha salido 243. Vamos a poner 243 amperio vuelta por centímetro. Ahora, profesor, la parte B, 13.037. 13.037. Vamos a ver acá. 13.000, ¿no? A ver, aquí sería 11, 12, 13. Más o menos por aquí. Más o menos por ahí. Y vamos a proyectar hacia abajo. 13.037 y proyectamos hacia abajo. Más o menos por ahí se me sería. Ahí está. Listo. Vamos a ver ahora acá.
Mira, aquí sería, acá es 50, 0, ponte aquí sería 10, 20, 30, más o menos unos 35 por ahí. Me está saliendo. No vas a coger el valor exacto porque tus curvas siempre tienen... Son simétricas, sí, pero como tú lo tienes así en PDF, no son tan exactos, ¿no? Entonces vamos a ponerle unos 35 hemos dicho, ¿no? 35 amperios vueltas, muy bien, por centímetro. Ya está. Ahora aplicamos ley de circuitación. Te va a salir esto mismo. Reemplazamos de frente valores. Vamos a ver. Sería intensidad en A 243. Por longitud en A 17. Más intensidad en B 35. Por longitud en B 18. Y esto debe ser igual o aproximado a 4600 amperios vuelta. Vamos a ver. 243 por 17 más 35 por 18. 4761. 4761. Y esto es más o menos un aproximado a 4600. Ahí está. Entonces, aquí ya no es mucho la diferencia acá. Como había de acá, mira, una diferencia había casi de 2000. Acá solamente una diferencia de casi 150 amperios vueltas. Entonces, podemos asumir que este flujo 2 asumido sería la respuesta. Entonces, la respuesta de la C, ¿cuánto sería? 88.000 Maxwell, para que te dé una fuerza magnetomotriz aproximada de 4.600 amperios vueltas. Este ejercicio se ha hecho un poco largo, estimados amigos, porque acá hemos resuelto un ejercicio de circuitos magnéticos con los dos casos, ¿no? El circuito es serie rectangular sin entrehierro de sección uniforme. Primer caso, cuando me dan el flujo de datos y me piden allá la fuerza magnetomotriz. Muy sencillo. Pero el segundo caso es donde se hizo un poquito más larguito, porque aplicamos el método del tanteo. Me daban como dato ahora la fuerza magnetomotriz y me pedían el flujo. Entonces, como no tiene una solución directa, aplicamos método del tanteo. Muy bien, estimados amigos, esto ha sido todo por esta clase. En la siguiente clase vamos a desarrollar un ejercicio ahora de un circuito serie rectangular, pero con entrehierro. Ya hemos desarrollado sin entrehierro, con sección constante y sección diferente. Ahora vamos a pasar a sección constante y diferente, pero con entrehierro. Eso ha sido todo. Muchas gracias.